La rectificación cervical nos va a generar una cantidad de signos y síntomas impresionantes que los nombramos en todos los videos, pero los vamos a volver a repetir. Por un lado, obviamente, vamos a tener dolor cervical, dolor de cuello y dolor de cabeza, pero también podemos tener inestabilidad, mareos, vértigos, incluso a veces con un poco de náuseas, malestar en el estómago. Muchas veces podemos tener embotamiento, que es esta sensación como si nos estuviesen apretando la cabeza de afuera para adentro. Esto nos va a generar un dolor en lo que sería media capucha, hasta adentro y arriba del ojo, como si nos estuviesen pinchando el ojo de adentro para afuera. También nos puede dar tinnitus, que son estos acúfenos, estos zumbidos en los oídos, en un oído, en otro, adentro de la cabeza, un pitido permanente. También podemos tener vista borrosa, como que no podemos enfocar bien, fallas de la memoria. Muchas veces estamos charlando con alguien y vamos a decir algo y ¡pac! Dispará, te iba a decir algo y no me puedo acordar qué es. Y también, en los casos un poco más severos, nos puede dar palpitaciones y sensación de falta de aire. Cuando yo les nombro todo esto, automáticamente, instantáneamente lo que me dicen todos es ¿pero tiene cura esto? ¿Qué tratamiento tengo que hacer? Bueno, en este video les voy a contar cuáles son los tratamientos que podemos hacer para intentar mejorar la rectificación cervical y toda esta catarata sintomática que nos genera. Que lo disfruten. Comenzamos. La rectificación cervical es la pérdida de la curvatura fisiológica cervical. Traducido, la columna cervical tiene que tener una cierta curvatura. Si esto se pierde, es decir, si se vuelve algo recto o incluso invertido, sufrimos lo que se llama inversión de la curvatura fisiológica cervical, vamos a tener parte de los síntomas que nombré en el principio. Vamos a hablar un poco de cuáles son los tratamientos que podemos realizar para mejorar esto, idealmente de la cuestión biomecánica, pero sobre todo para bajar la sintomatología. A ver, tenemos que utilizar las manos, es decir, tenemos que realizar lo que llaman terapias manuales combinadas, entre las cuales está la quiropraxia. La quiropraxia son manipulaciones, movilizaciones rápidas, bien precisas, para desbloquear las articulaciones. Muchas veces hay bloqueos articulares, hay partes, sectores de la columna que no se mueven bien, entonces esto empieza a generar una compensación en la rectificación. Bueno, con esta técnica lo que vamos a hacer es desbloquear las articulaciones para devolverle la armonía articular a la columna cervical y a toda la columna en general. Por otro lado, tenemos que hacer lo que se llama osteopatía. La osteopatía también trabaja las articulaciones, pero sobre todo lo que vamos a intentar hacer con la osteopatía son tres cosas. Por un lado, vamos a trabajar los tejidos profundos. Con los dedos, con las manos, vamos a intentar moldear un poco la columna cervical y darle un poco de curvatura fisiológica o mejor curvatura a la columna cervical. Por otro lado, vamos a tener que trabajar la articulación temporomandibular, como les contaba. La articulación temporomandibular, cuando estamos todo el tiempo bruxando o apretando los dientes, también modifica la estructura cervical. Entonces, con la osteopatía vamos a mejorar la articulación, vamos a generar que haya más luz articular para que no se compriman, no se colapsen los cóndilos, también liberar un poco todas las cuestiones musculares que están traccionando la columna hacia adelante. Y en tercer lugar, lo que vamos a hacer con la osteopatía es trabajar todas las cuestiones viscerales. Esto es algo que no les dije antes, pero si nosotros sufrimos de algún trastorno visceral como el hígado, el estómago, gastrointestinales en general, muy probablemente vamos a tener una tensión muy fuerte que nos genere también la rectificación cervical por una cuestión compensatoria refleja. Por otro lado, tenemos que trabajar con terapia postural. A ver, la terapia postural puede ser RPG, que sería reeducación postural global, o el método 3 escuadras, en el cual lo que vamos a hacer es trabajar las cadenas musculares. Nosotros somos muchas cadenas musculares, idealmente en armonía. Bueno, en este caso, la cadena respiratoria o la cadena superior, que sería todo un abanico que tenemos en el pecho y que se une al cuello, se empieza a retraer, generando lo que se llama el síndrome de la corbata corta. Es como si literalmente tuviéramos una corbata que está muy corta, entonces no podemos levantar la cabeza y nos genera la antepulsión de cabeza, la famosa cabeza adelantada. Bueno, esto va a incrementar muchísimo los síntomas.
no tanto la rectificación, pero sí va a incrementar la sintomatología. Con estas técnicas posturales vamos a intentar equilibrar las cadenas, sobre todo anterior y posterior, para volver a tener un buen eje, a estar más erguidos, erguidas, y a partir de ahí poder empezar a trabajar en la forma, en moldear la curvatura cervical. Ahora, existe también, como les decía antes, una cuestión temporomandibular, el bruxismo. Si nosotros trabajamos con osteopatía, la articulación temporomandibular, está muy bien esto. Pero ¿qué pasa? Llega la noche y automáticamente trabamos la articulación, o estamos concentrados o concentradas haciendo algo y trabamos, apretamos los dientes. Esto va a generar un desastre. Obviamente vamos a lastimar, romper o desgastar las piezas dentales, pero también vamos a generar una compresión de todos los nervios, vamos a traccionar de las vértebras cervicales. Bueno, hacemos un desajuste impresionante. Para esto tenemos que tener una placa, y escuchen bien, una placa de descarga, no de descanso. Está mal dicho de descanso, porque de descanso no tiene un carajo. A ver, cuando nosotros, las personas que bruxamos, nos ponemos una placa, automáticamente lo usamos de mordillo, es decir, vamos a morder más fuerte todavía. Pero lo que hace la placa de descarga es generar que haya mejor luz articular, que no haya un colapso articular de la articulación temporomandibular. Por otro lado, si lo usamos de día, nos vamos a acordar de no apretar los dientes, protege las piezas dentales, pero además genera que los músculos no se colapsen, que no se trabaje, que no se transforme una compresión articular en un trastorno cérvico-occipital. Es decir, que por el bruxismo no bloqueemos, no trabemos la articulación entre el occipital y las primeras vértebras cervicales. Esto es muy importante y esto lo tenemos que trabajar también con las manos. Con esta combinación vamos a apuntar el tratamiento específicamente, y escuchen bien, cervical, cérvico-occipital y temporomandibular. Esos son los tres ejes que tenemos que trabajar con terapias manuales combinadas para mejorar la rectificación cervical. Y por último, pero por eso no menos importante, tiene que ver con las consecuencias. Si nosotros tenemos una rectificación cervical hace muchos años, vamos a tener seguramente artrosis y hernias de disco. Esto puede incrementar toda la sintomatología. De hecho, si tenemos una compresión, un pinzamiento de un nervio, vamos a tener muchísimo dolor. Bueno, esto lo podemos trabajar con ozonoterapia intramuscular, que es la aplicación en los músculos paravertebrales cervicales del gas ozono. El gas ozono está compuesto de oxígeno, no tiene medicación, por lo cual prácticamente no tiene contraindicaciones, y el objetivo es oxigenar, mejorar el metabolismo, mejorar toda la función de los tejidos para que los discos se retraigan y dejen de comprimir las raíces nerviosas y la artrosis no siga avanzando. Ahora, también tienen los ejercicios, ¿no? Hay una cuestión que me vienen diciendo con el tema de qué ejercicios puedo hacer, de cómo podemos trabajar con las manos, con una toalla, ese famoso rollito que se ponen atrás de la nuca, o ejercicios de fortalecimiento. A ver, las cervicales no se fortalecen. Para que se entienda bien, los músculos cervicales, primero que son un montón, y segundo, que la función que tienen es de sostener la cabeza, que bastante pesa entre 5 y 6 kilos y tiene mucha palanca. Pero más allá de eso, los músculos cervicales no se tienen que fortalecer. Porque si lo fortalecemos, lo único que vamos a estar haciendo es tensionar más todo. Vamos a estar comprimiendo más todo y esto va a generar más sintomatología. Lo que tenemos que hacer es, en este orden, primero mejorar la armonía articular de la columna. Después, mejorar los tejidos. Posteriormente, la postura para no volver a la misma posición que nos generó la rectificación cervical y sobre todo tomar conciencia de cuando estamos en una mala postura y corregirlo. Por otro lado, tenemos que utilizar la ozonoterapia para las consecuencias sintomáticas que generó. También, si tenemos muchos mareos, existe una medicación específica y no, por favor, no me empiecen a preguntar cuál es la medicación porque, primero, yo no soy médico y segundo, está prohibido decir medicación por este medio. Así que es importante que cada paciente se pueda diagnosticar y existe una medicación que es un circulador que sirve para llevar sangre, para mejorar el riego sanguíneo a los pequeños vasos del cerebro para los mareos, los vértigos y la inestabilidad permanente. Pero, como les decía antes, los ejercicios vienen después de todo esto. Cuando ya tenemos una buena calidad articular, cuando tenemos una buena movilidad, una buena elongación, ahí tenemos que poder apuntar sobre todo a ejercicios de movilidad
elongación, stretching, buena postura. No hagamos ejercicios forzando como si quisiéramos moldear a la fuerza la columna cervical, porque lo único que vamos a lograr es empeorar los síntomas. Vamos a hacer un video de ejercicios para la rectificación cervical muy pronto. Por ahora, espero que les haya servido esta información y nos vemos en el próximo video. Chau.